Muy buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con todos ustedes en esta sede de la UTN en Buenos Aires, en la que ya he estado otras veces, en la que comienzo a sentirme como en mi casa, en este local tan flamante y tan atractivo que ustedes tienen aquí. Muchísimas gracias, obviamente, en primer lugar, a Uriel por invitarme para formar parte de estas terceras jornadas de innovación educativa. Gracias, obviamente, al decano y al vicedecano, obviamente, también, y al presidente de Confedi, al cual no tenía el gusto de conocer, pero que Confedi, con otras veces sí que he tenido la ocasión de interactuar. Me parece muy importante esa simbiosis entre una universidad de referencia como la Tecnológica Nacional y no sé cómo lo llaman, conferencia de decanos aquí, Consejo Federal de Decanos. Si a ustedes no les importa, yo voy a estar moviéndome por el escenario porque prefiero moverme para no estar quieto. Tengo la espalda un poco dolorida y eso me deja un poquito, y moverme me alivia. Pero también me gusta más moverme por el escenario porque de alguna manera suelto esa necesidad de poder interactuar más cerca con todos ustedes. En primer lugar, también darle las gracias a todos por poder estar aquí, todos y todas. Veo muchas mujeres y eso en el ámbito de las tecnologías, al menos en España, para nosotros es una alegría muy importante. ¿De acuerdo? Mi nombre es Eduardo Vendrell y yo efectivamente soy vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación en la Universidad Politécnica de Valencia. En España, por si no lo conocen, en España tenemos 4 universidades politécnicas. 3 de ellas son de referencia, la de Madrid, la de Cataluña en Barcelona y la de Valencia. Siempre estamos compitiendo para ver cuál es la mejor de las 3. Luego está la de Cartagena, que es un poquito más pequeña, ellos mismos lo saben, son como el hermano menor, pero bueno, en cualquier caso, somos una universidad tecnológica de referencia en el país y también decimos a nivel europeo. Y esto nos hace estar bastante contentos de ver cómo nosotros enfocamos los planes de estudios, de ver que nuestros alumnos son buenos, alumnos y alumnas, aunque en menor medida, son buenos, y que triunfan cuando salen egresados. De hecho, recientemente uno de los rankings, ahora es tiempo de muchos rankings, uno de los rankings que se editó en el Times Higher Education en Europa, nuestra universidad salió de las primeras en educación. Y esto a mí me desconcertó muchísimo, porque no hago más que ir hablando con todas las escuelas y todas las facultades diciendo que hay que cambiar la educación. Pero luego si sale un ranking y dice que estamos muy bien es cuando los profesores nos dicen, bueno, si estamos muy bien, ¿para qué tenemos que cambiar nada? Bien, yo me he involucrado desde hace tiempo con el tema de la innovación educativa o la mejora educativa, porque siempre hay que ir innovando en nuestra profesión. Y siempre digo lo mismo, porque un día cuando iba a dar clase, yo doy clase, no sé si aquí los vicedecanos o vicerrectores dan clase en mi universidad, todos tienen que dar clase excepto el rector. Yo doy clase, pero ya hace tiempo yendo a dar una de mis clases pensaba, ¿qué les estoy contando yo a estos chavales y chavalas que tengo delante cuando hay recursos en internet que seguramente estarán contando lo que yo estoy contando y que ellos pueden ver tantas veces? ¿Y por qué me empeño en hacer la demostración de tal metodología si esto ellos lo tienen en internet, cuando yo creo que incluso con una cierta vergüenza por mi parte de que alguien lo hubiera podido ver, algún alumno lo hubiera podido ver, yo doy informática, y que supieran, incluso lo dominaran más que yo la metodología? Entonces pensaba, yo digo, tengo que cambiar en el aula, tengo que hacer algo diferente. Y desde aquel momento, esto ya hace años, yo he comenzado a cambiar mi asignatura y por ende a profundizar más en lo que sería el cambio educativo. Bien, no voy a entretenerles más, aquí tienen un pequeño apunte de lo que va a ser la charla que voy a darles. Vamos a hablar un poquito de competencias, por qué y qué, aunque muchos de ustedes yo creo que ya saben lo que son las competencias, los resultados de aprendizaje, pero no puedo obviar una charla como esta sin tener que pasar momentáneamente por ese tipo de conceptos, para luego profundizar en lo que son los planes de estudios basados en competencia y en la medida de lo posible hablarles del cómo, es decir, cómo pasamos a ese estado en el cual algunos creemos que ya estamos, veremos que no todo es un camino de rosas, pero bueno, en la medida de lo posible compartirles mi experiencia, mis frustraciones también, ya que estoy a muchos kilómetros de mi casa, no me oye nadie, puedo contar cosas que allí no podría decir, y cómo yo veo, por mi experiencia, que esto debería evolucionar.
Y al final haremos una pequeñita actividad, no se preocupen, soy profesor, ya sé que ustedes también lo son, entre compañeros no deberíamos hacer nuestras cosas, pero la actividad va a ser muy breve y muy pequeñita y que nos va a dar un pequeñito un pie para poder tener algún espacio de interacción al final de la charla. Bien, vamos a hablar un poquito de competencias. Esto apareció en un periódico no hace demasiados años en España y está ahí detrás de esta especie de chiste el porqué de las competencias. Tenemos alumnos egresados que cada vez tienen más cantidad de títulos. La pregunta que nos hacen en la sociedad, los empleadores, es: sí, pero ¿usted qué sabe hacer? Y esto es una pregunta que tiene que llegarnos a nosotros como profesores, tiene que hacernos reaccionar, porque lo importante no es que llenemos la cabeza de nuestros alumnos y nuestras alumnas de contenidos, sino que aparte de darles esos conocimientos, les orientemos a qué es lo que tienen que saber hacer. Otro chiste, en la misma línea, también de hace poco tiempo, 3 años. ¿Qué es lo que saben hacer nuestros alumnos? Y para eso surgen las competencias. Las competencias, en contraposición a lo que sería el diseño de un plan de estudios tradicional, donde hay una serie de, asignaturas que van llenando los diferentes años. Yo he puesto aquí 4 años, porque en España los grados son de 4 años, en el esquema del Espacio Europeo de Educación Superior tenemos grados y másters, 4 años más 2, las ingenierías tienen que ser de 4 años, no pueden ser de 3 años, también hay posibilidad de hacer títulos de grados de 3 años, pero ingeniería tiene que ser de 4 años. Entonces aquí lo que tenemos son un conjunto de asignaturas que van llenando los años y al final nuestros alumnos acaban siendo titulados. Pero ese concepto, que es el plan de estudios tradicional, lo tenemos que mover. ¿Por qué? Porque en muchos casos estamos hablando de que estamos trabajando con algo que es heredado. Es decir, muchas veces un plan de estudios es muy difícil de mover. Tenemos algo que viene de tiempo, con una cierta tradición, y que es muy difícil hacer cambiar que es una asignatura en concreto, exista o no exista, y que esté en tal año o en cual año. Esto a veces existe por una cierta tradición. Parece que todo está prescrito. Hay una serie de temas, hay unos libros de referencias, normalmente hacemos exámenes, enviamos unas tareas tipo a los alumnos y todo parece que está todo muy trabajado y con una muy poca flexibilidad. Y sobre todo muy enfocado al conocimiento. Y con un método de enseñanza que es la clase. El profesor, tal como yo estoy haciendo en este momento, está en un lugar que normalmente está más elevado, para que le vean bien, pero para que se sienta él cómodo también, y está trasladando conocimiento, ¿de acuerdo? Y nos encontramos con profesores que tienen muy poca experiencia profesional o ninguna. Yo el primero. Yo acabé, me contrataron de becario 2 meses, surgió una plaza en mi departamento, me animaron a que me presentara, me presenté y aquí estoy. Nunca traté en la parte profesional. Y esto es un problema cuando alguien está dando tecnologías. Es un problema. Y por lo menos lo que yo digo es que nosotros tenemos que tener una cierta humildad para pensar qué es lo que nos estarán demandando la sociedad. Como mínimo esa humildad. Porque a veces es difícil, en mi caso podría decir, oiga, me dejo la universidad durante un tiempo y me voy a hacer ejercicio profesional. Bueno, con el riesgo de perder mi empleo. Entonces eso normalmente la gente no lo hace. Pero sin embargo, cuando alguien tiene la posibilidad de hacer un año sabático, no sé si aquí existe ese concepto en Argentina, normalmente la gente se pide un año sabático para ir a un centro de investigación, porque quiere mejorar su investigación. A nadie se le ocurre un año sabático para ir a trabajar o estar en una empresa para ver cómo la empresa desarrolla sus tareas alrededor del ámbito en el cual él está dando, clase. ¿De acuerdo? Y esto es para hacernos reflexionar. Y sobre todo, muy importante, hay que cubrirlo todo. Hay un temario que hay que dar. Y esto yo creo que lo hemos visto muchos de nuestros compañeros. Aquí está el temario y hay que darlo entero. Yo tengo una experiencia. Cuando comencé a dar clase, me asignaron a una asignatura, valga la redundancia. Y el compañero que le había dado hasta el momento me pasó unos apuntes, me pasó un libro y me dijo, esto es lo que hay que dar. Y yo tomé la asignatura y comencé a trabajarla lo mejor posible.
Me planteé en aquel momento si eso era lo que había que dar o no había que dar, si realmente la sociedad estaba demandando esto o no lo estaba demandando. No, yo comencé a dar un temario. ¿Cuántos de aquí conocen asignaturas que tienen temarios que no han cambiado en años? Muchos, ¿verdad? Bien. Sin embargo, esos temarios hay que cubrirlos todos, porque es muy importante. Y sobre todo tenemos compañeros que nos dicen, bueno, es que esta persona no puede, o sea, un alumno no puede ser ingeniero si no sabe esto. Y esto es un tema concreto de una asignatura. No sé si habrán visto esto. Ahora es muy fácil verlo porque nos llega algo por el WhatsApp o en Twitter y sabemos que en todo el mundo lo están viendo. Es una exageración, pero no exenta de falta de realidad. Hace poco un compañero me decía que en matemáticas, por favor, no me critiquen los de matemáticas, ¿eh? Yo creo que todos los ingenieros y en general en el mundo real la gente tiene que saber matemáticas, pero muchas veces los ingenieros no trabajan en la profesión más de un 10% de los conocimientos de matemáticas que reciben en todas las carreras de ingeniería. Y esto es un problema también, porque llenamos a nuestros alumnos de conocimientos. Claro, el profesor de matemáticas, que seguro que aquí hay alguno, me dirá, oiga, si no le doy todos los contenidos otros, no va a saber ejecutar la tabla Excel. Y es verdad, Por eso digo que esto es una exageración. Pero tiene un punto de realidad en la cantidad de conocimientos que nosotros incluimos a nuestros alumnos para que ellos acaben siendo lo que nosotros pretendemos que sean. Y muchas veces nosotros mismos no acabamos de saber lo que son. ¿Por qué tenemos que migrar a planes de estudios basados en competencias? Bueno, hay una sociedad que nos lo está demandando, que nos dice que cada vez más esto es más importante, más allá de los contenidos y los conocimientos. Hay una continua interacción con la sociedad para definir las características y perfiles del graduado. Las competencias nos van a ayudar a definir lo que se tiene que enseñar. Es decir, no somos nosotros los que tenemos que decir esto tiene que estar aquí, sino que las competencias que alguien nos diga nos dirán si lo que nosotros estamos dando es lo que tenemos que dar. ¿De acuerdo? Y esto genera una revisión y actualización de contenidos y por tanto hacen que el plan de estudios sea más flexible, más adaptable, etcétera. ¿Y cuál es la labor entonces del profesor en ese contexto de docencia basada en competencias? Pasamos a ser más mentores, motivadores dentro de los alumnos, o al menos debería de ser así. Una competencia es la suma de conocimientos, habilidades y actitudes, esto ustedes ya lo saben, que permiten saber hacer o saber resolver problemas en un contexto determinado. ¿De acuerdo? Esta es una de las muchas definiciones que aparecen por el tema competencias. Y cuando un plan de estudio se diseña en base a competencias, estas asignaturas que veíamos antes ya no comienzan a ser una colección ni algo que nosotros decidimos, sino que son las competencias del plan de estudios las que nos van diciendo qué asignaturas sería conveniente articular y dónde articularlas. Bien, no voy a profundizar. Las competencias normalmente son definiciones de alto nivel que se concretizan en resultados de aprendizaje. Un resultado de aprendizaje es algo más concreto y medible que nuestros alumnos tienen que poder, alcanzar y que nosotros tenemos que poder medir. Y ahí es donde está la parte de la evaluación. Un resultado de aprendizaje, por tanto, y en una de las múltiples definiciones, es la declaración concreta de lo que el estudiante debe conocer o saber hacer como resultado de una acción formativa determinada. Y esto es importante, la acción formativa. De repente nos aparece ahí algo que tiene que ver con una metodología de enseñanza-aprendizaje. Y esto hace que de repente todo tenga sentido, de las competencias al cómo yo como profesor lo tengo que desarrollar en mi contexto, ya no digo que en mi asignatura. Y esos resultados de aprendizaje normalmente se definen de una manera muy concreta recurriendo a taxonomías, como la taxonomía de Bloom, que con sus diferentes niveles cognitivos permiten ir avanzando desde conceptos más básicos o desde estados más básicos, como el recordar o el comprender, hasta estadios en los que los alumnos tienen que saber aplicar, analizar o crear. ¿De acuerdo? No sé si lo ven bien. Este es un ranking que hace la Fundación Everis en España. El último que sacó fue del año 2017.
El del 2018 se estaban pensando en emitirlo, aunque lo tenían preparado, porque parece ser que este ranking no lo van a publicar más. No sé si es un tema de recursos o qué exactamente. Yo estuve en una de las reuniones últimas en las que hablaron del tema. Es muy importante porque este ranking, ya he dicho antes que vivimos en la era de los rankings, lo que hace es preguntar a los servicios de recursos humanos de empresas cuáles son las competencias más importantes para ellos. Es decir, cuál es lo que ellos consideran más importante a la hora de contratar a un titulado o egresado, normalmente en ingenierías. Y preguntan a más de 3.500 empresas en España. Es mucho, es mucho. Y de las competencias que les preguntan, aquí las tenemos. Las competencias, me acerco yo mismo para leerlas, son honestidad y compromiso ético, capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, trabajo en equipo, habilidades interpersonales y comunicación, análisis y resolución de problemas, orientación a resultados, conocimientos técnicos de la profesión y habilidad para trabajar en entornos multidisciplinares y multiculturales. Y esta es la valoración que dan las empresas. Fíjense, la primera, honestidad y compromiso ético. La segunda, capacidad de aprendizaje. Si nos fuéramos a los que serían las características técnicas del titulado, es decir, los conocimientos que habitualmente nosotros hemos venido trasladando a nuestros alumnos, está aquí, la penúltima. Conocimientos técnicos de la profesión. Viene a ser algo así como que nuestros empleadores dicen, sí, muy bien, ustedes están formando bien técnicamente. Sabemos que cuando alguien es un egresado de la UTN es un buen egresado. Pero es que yo quiero que además sea una persona que sepa trabajar en equipo, que tenga una responsabilidad ética, que sepa comunicarse. Algo que cuando hemos hablado con nuestros compañeros nos dicen, pero eso no es trabajo mío, eso ya lo aprenderá el alumno cuando salga a la calle. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me lo han dicho por los pasillos. ¿Qué querrán ahora? ¿Que nosotros demos esto? Si yo no tengo bastante tiempo para dar mis 12 temas de la asignatura, ¿dónde les voy a darle otro? ¿Qué tengo que hacer? No me puedes quitar días. Y volvemos a los contenidos. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué nos lleva? Nos lleva a una situación en que tenemos algunos compañeros en los que viven debajo de la sombrilla, pensando que el mundo no está cambiando, pero el mundo está cambiando mucho, y se olvidan de ese concepto, que es el concepto de las competencias. Esto, me imagino que los más mayores, como yo, sabrán que esto es la portada de un disco de Supertramp. Crisis que crisis, ¿no? Y llegamos a situaciones como esta, donde esto, yo creo que ustedes lo reconocerán de verdad. Alumnos que dicen, bien, me aprendo de memoria lo que el profesor quiere que yo le ponga en el examen, yo se lo voy a poner, pero en realidad, ¿cuántos de nuestros compañeros que preparan exámenes se preocupan si al cabo de un mes nuestros alumnos serían capaces de volver a aprobar el examen? Entendemos que les aprobamos porque han pasado un examen, pero ya nos olvidamos de si continúan reteniendo esos conocimientos que para nosotros son tan importantes. Bien, ¿cómo pasamos entonces, si para nosotros es importante el concepto de competencias, a rediseñar y redefinir un plan de estudios en base a competencias? Bueno, un plan de estudios tradicional, este esquema de aquí intenta retrasladarlo, es cuando nos sentamos nosotros los profesores alrededor de una mesa y decidimos cómo tiene que ser ese plan de estudios, que lo articulamos en una colección de asignaturas con contenidos, de manera que luego, sobre todo a través de elección magistral y metodologías bastante tradicionales, acabamos poniendo exámenes y dando notas a nuestros alumnos. Intento resumirlo muy rápido. En esta mesa, cuando se diseña plan de estudios, hay situaciones muy tensas. No sé aquí, en mi universidad las hay. La gente mata por su asignatura. Pero nosotros tenemos que evolucionar, y si antes teníamos aquí asignaturas cuya principal aportación eran una serie de contenidos, el temario, tenemos que pasar a otro estadio, el de las competencias. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, he intentado esquematizar con dos figuritas cómo sería un plan de estudios. Mi hijo está en el segundo año, va a hacer año que viene el segundo año de titulación universitaria. Y el otro día le pregunté, ¿qué es para ti una carrera universitaria? Me dijo, una colección de asignaturas. Tal cual. No sé cuántos tienen
hijos en edad universitaria que pueden preguntar o si tienen sus alumnos. Para los alumnos, la carrera universitaria es una colección de asignaturas. A veces se encuentran sentido algunas y a veces hay relaciones entre ellas. Pero hay muchas, demasiadas. Por favor, no piensen que estoy señalando las asignaturas de la UTN ni de nadie. Estoy hablando de las mías, que son islas. Islas, que son más importantes que las demás. Y con situaciones tan kafkianas que a veces esa asignatura se articula en varios grupos, porque hay muchos alumnos matriculados, y por supuesto el grupo que doy yo lo doy muchísimo mejor que mi compañero. Y esto se da demasiadas veces. Y lo que hay que hacer es movernos hacia un escenario en el que esas asignaturas que yo he representado con círculos comiencen a tomar sentido alrededor de algo que como cuadrados he representado como competencias. Y en esa especie de matriz en la que comienzan a estar conectadas las cosas y tener un cierto sentido, nosotros veamos que realmente el plan de estudios es otra cosa y que no estamos hablando de conceptos aislados, sino que todo tiene que estar interconectado para darle sentido. ¿De acuerdo? Bien, las competencias proporcionan sentido a las titulaciones. Relativizan la importancia de las asignaturas. Alguien me dijo una vez que la asignatura es la solución fácil nuestra administrativa para organizar y organizarnos a nuestros alumnos. Y a mí, a veces, para ser disruptivo en mi casa, les digo, hay que olvidarse de las asignaturas. Deberíamos de ser capaces de, como profesores, comenzar a interactuar entre nosotros, generando actividades que fueran más interdisciplinares para que nuestros alumnos tuvieran en la cabeza que los conceptos de base matemática o física sirven para aplicarlos en determinados cálculos de estructuras o para hacer que un puente tenga una sostenibilidad o para hacer que un sistema informático sea fiable. Y no hacer colecciones de asignaturas. Esa cooperación interdisciplinar aparece cuando hablamos de competencias. Y transitamos a un contexto en el que los alumnos dejan de ser sujetos pasivos para formar parte de manera activa de lo que es el aprendizaje, donde importa tanto o más el cómo que el qué. El qué lo tenemos todos en nuestros teléfonos móviles. Y los alumnos pueden acudir al qué tantas veces como quieran. Es más importante que nosotros les motivemos y que les hagamos saber el cómo tienen que hacer las cosas. Primer error cuando hacemos este tránsito. Por supuesto que mi asignatura tiene que estar en el plan de estudios y además con los contenidos que tiene actualmente. Nosotros esto nos lo hemos encontrado cuando hemos intentado cambiar los planes de estudios. Cuando comenzamos a hablar de competencias en España, hace más de 10 años, se hizo un piloto. Bueno, ahora se lo contaré después de hablar de los errores comunes, para que lo vean, ¿vale? Entonces, primer error, mi asignatura tiene que estar en el plan de estudios. Si mi asignatura no está, ¿cómo los chavales van a ser ingenieros si no saben de lo mío? Y a lo mejor yo nunca he trabajado como ingeniero, pero lo mío es muy importante. Segundo error, como mi asignatura es muy importante, por supuesto, tiene muchas competencias que desarrollar. ¿Cuándo en nuestro entorno se han dado cuenta de que esto ha sido un error? Cuando ha venido el momento de hacer una acreditación del título y cuando se les ha pedido que tienen que evidenciar que cumplen y desarrollan todas las competencias. Entonces se han dado cuenta que tenían un montón y había que hacer mucho trabajo de evidenciación. ¿De acuerdo? Y último error. Pensar que tenemos que incluir determinados conceptos o palabras claves en el listado competencial para a través de ello mi asignatura que aparezca en el plan de estudios. Cuando nosotros hemos hecho el rediseño de los planes de estudios basados en competencias, a nivel, en este caso, de lo que sería el equivalente al Confedi, han habido discusiones porque en el plan de estudios o en la definición del plan de estudios o de competencial del título X tiene que aparecer la palabra tal, porque es que si no, y esto justifica que aparezca una determinada asignatura. Fíjense dónde estamos todos yendo a parar, a la asignatura. Yo les decía que cuando hicimos el piloto hace unos 10 años de cómo sería un plan de estudios basados en competencias, no sabíamos lo que eran las competencias, ni nos habían enseñado
a redactarlas bien, confundíamos y seguimos confundiendo muchas veces una competencia con un resultado de aprendizaje, y entonces hacíamos listados muy largos. Es decir, si yo tomo el plan de estudios tal cual lo tengo ahora, me refiero al de hace 10 años, y pongo qué competencias salen de ese plan de estudios, es decir, como hacer una ingeniería inversa, y entonces hacíamos listados, no sé, kilométricos, ahí me salían como casi un centenar de competencias. Y luego les decíamos a los profesores, bueno, y ahora cada asignatura que diga qué competencias trabaja. Bueno, hay gente que trabajaba 25 o 30 competencias y aquello era una locura. Y le decíamos, no puede ser, no puedes hacer tanto trabajo. Y bueno, en España además hicimos el ejercicio, saben que nosotros medimos los títulos, no sé si aquí miden en horas o en créditos, nosotros trabajamos en créditos. El crédito europeo, un crédito europeo es equivalente a entre 25 y 30 horas de alumno. Nosotros trabajamos en el concepto lo que le cuesta al alumno asumir determinados conocimientos. De esos 25 o 30 horas, 10 son presenciales en el aula y el resto es tiempo que dedica el alumno a hacer su trabajo. Hicimos un ejercicio, que cada profesor dijera en su asignatura el tiempo que él pensaba que los alumnos debían de dedicar en su casa para asumir conocimientos. Bueno, el alumno, no tenía bastantes horas en el año para poder acabar la carrera. No existía esa posibilidad. ¿Y esto qué es lo que evidencia? Evidencia que todos pensamos que lo nuestro es lo más importante y que no nos fijamos en esa coordinación necesaria con el resto de titulaciones. Con el resto de asignaturas, perdón. En realidad, cuando pasamos a un plan de estudios basados en competencias, lo que tenemos que ver es que, en primer lugar, en esta parte, nosotros ya no aparecemos. Y si aparecemos, aparecemos de una manera más diluida, porque hay un referente externo que viene definido por perfil de las carreras, por a veces consejos asesores en las escuelas o en las universidades, y también por el perfil de la demanda de trabajo que nos generan cuáles deberían de ser los objetivos de la titulación. Y a partir de esos objetivos es que nosotros diseñamos nuestro plan de estudios. Un plan de estudios que articulamos, obviamente, con asignaturas. Decir ya que nos hemos olvidado la asignatura sería una utopía en este momento, pero que en la guía, si os fijáis aquí dentro, si se fijan aquí dentro, ya no aparece el concepto contenido, sino que aparece guía docente. La guía docente es algo más que los contenidos de una asignatura. Aparecen las competencias, los resultados de aprendizaje, las actividades formativas, las actividades de evaluación y obviamente también los contenidos, ¿de acuerdo? Y seguimos preguntándonos qué es el plan de estudios. Yo estoy ahora en un grupo de trabajo de la EUA, que es la Asociación Europea de Universidades, en el tema del rediseño curricular, y estamos hablando y definiendo qué debería aparecer dentro de un plan de estudios. Porque un plan de estudios no es una colección de asignaturas. Tiene que tener ahí unos objetivos, unas competencias, una articulación en base a módulos y materias. Luego ya estarían las asignaturas y también deberían aparecer determinados otros conceptos. Y estamos hablando precisamente de ello. Esos objetivos, que como he dicho, vienen desde la parte externa, tienen que ser revisados cada cierto tiempo. Todos los títulos cambian en su perfil. Este tiempo pues, se puede estimar en varios años, 3, 5 años, y debería ser algo que hicieran los agentes externos en colaboración con las universidades. Mientras que los objetivos que luego se desglosan en competencias, las competencias cuando se articulan a nivel interno, que se hace en el contexto de una asignatura o de diferentes asignaturas, luego se desarrollan en base a metodologías docentes y de evaluación, tienen que estar sujetos a una revisión anual. ¿De acuerdo? Bien, ¿qué tipos de competencias nos encontramos? Típicamente hablamos de dos tipos de competencias, las generales y las específicas. En España, a través del Real Decreto 1393 del 2007, una época en la que era difícil hablar de lo que era una competencia, en vez de hablamos de competencias específicas y de básicas o generales. ¿De acuerdo? Las básicas o generales para ingeniería están definidas por ese Real Decreto y eso todavía no ha cambiado y son estas que tienen acá. Todos los planes de estudios de ingeniería tienen que incluir esas 5 competencias generales, que si las leen no están redactadas bien como competencias, sino más bien como capacidades. Insisto, era una época en la que el director general de universidades acudía a una universidad, se le preguntaba qué era una competencia y decía, prefiero obviar el tema.
porque no sabían definirlo. Pero bueno, ahí están. Si lo ven, hablan del tema de conocimientos de secundaria para que se desarrollen de manera avanzada en su campo de estudio de ingeniería, vocación profesional, elaboración y defensa de argumentos, capacidad de reunir e interpretar datos relevantes, transmitir información, ideas y problemas, soluciones a un público tanto especializado como no especializado, y autonomía, es decir, aprendizaje autónomo, ¿vale? Y estas 5 tienen que estar en todos los planes de estudios de ingeniería. Y luego las específicas, que son las que cada ingeniería de alguna manera más específica desarrolla. En España se hicieron ordenaciones a través de órdenes CIN, publicadas en los boletines oficiales del Estado, para todas las ingenierías que tenían profesión regulada. Estas son las de ingeniería industrial, que solamente se alcanzan si se hace un máster, y la ingeniería técnica industrial también tiene sus órdenes CIN para todas las especializaciones, mecánica, electrónica, eléctrica, etcétera. Estas son de grado, ¿de acuerdo? Bueno, el por qué tenemos ingenierías técnicas y ingenierías superiores, no sé si aquí ustedes las tienen, en España es todo un quilombo y no lo voy a contar. No es el momento. Yo soy del ámbito de la ingeniería informática, no es una profesión regulada, y lo que hicimos en su momento fue generar no una orden CIN, sino unas recomendaciones que también se publicaron en el Boletín Oficial del Estado, con la misma estructura que el resto de órdenes CIN. Pero además nosotros la basamos en un estándar referencial externo, que es el Computing Curricula, de la IEEE y ACM, con la idea de que no son lo que nosotros nos hemos inventado, sino que estamos haciendo lo que alguien nos dijo, ¿de acuerdo? ¿Por qué les he puesto estas 3 transparencias? Las pongo para ver que cada ingeniería desarrolló sus propias competencias específicas de manera aislada. Creo que la iniciativa del Libro Rojo que ustedes están desarrollando en estos momentos, y espero que aprobando muy brevemente, es una iniciativa muy buena, porque lo que hace es unificar y crear un corpus común más las específicas y además de una manera reducida. Estas órdenes tienen un montón de competencias, deberían de haber muchas menos. ¿Qué pasó además en mi universidad? En mi universidad, cuando pasamos la primera acreditación EIBET, nos dimos cuenta de que no habíamos desarrollado bien competencias generales. A pesar de que estaban esas 5 competencias generales que aparecían en el Real Decreto, no habíamos trabajado bien el concepto de competencias transversales, que además nos los pedían referentes externos como EIBET. Y entonces nos inventamos las competencias transversales, que es una capa previa a las básicas, que en algún caso solapan, porque irremediablemente solapan, y que yo digo que son el ADN de nuestros titulados. Todos los títulos de nuestra universidad tienen esas competencias transversales. Esas competencias son estas que tienen aquí ustedes, 13. Y todos los títulos las tienen que desarrollar, todos. Hicimos un proyecto institucional donde hemos dado muchísimo apoyo a todos nuestros profesores para que sepan cómo tienen que impartir y cómo tienen que evaluar esas competencias transversales. Les paso ahora un pequeño vídeo que muestra el proyecto. No hay voz. ¿Por qué no hay voz? Veamos qué tenemos aquí delante de nosotros. ¿Se oye bien? Se trata de un cerebro humano. Yo diría que está perfectamente preparado. Pertenece a un alumno de la Universidad Politécnica de Valencia. Empecemos pues la disección. En esta primera capa están las competencias curriculares. Ajá, un conocimiento muy robusto. Son las competencias propias de cada disciplina. ¿Y qué es esa amalgama de piezas? Eso son las competencias transversales. 13 competencias que cubren un amplio abanico de situaciones. Son las que favorecen la inserción en el mercado laboral, como valor añadido. Y sirven para distintos ámbitos y profesiones. ¿Y son evaluables? Y tanto, son evaluables y se aprenden también en la universidad. Si te parece, vamos a repasarlas. Aquí tenemos la comprensión e integración, que nos permite asimilar nuevas ideas y hacerlas nuestras o no de forma coherente. Ya.
¿Y eso de ahí? Eso es la aplicación y el pensamiento práctico. Eso será para encontrar soluciones mediante conocimientos previos. Claro, y no solo eso, además permite hacerlo utilizando los recursos disponibles de manera que te dota de una gran plasticidad. Como diría Bruce Lee, be water, my friend. Todo eso está muy bien, pero si no eres capaz de detectar los problemas... Tenemos esta pieza, análisis y resolución de... No me lo digas, problemas. ¿Y en qué consiste, señor doctor? Pues mira, te capacita para identificar y definir los elementos que constituyen un problema, de forma que puedas dar la solución más eficaz entre todas las posibles. Oh. Y mira esto, aquí está el apartado de innovación, creatividad y emprendimiento. Lo que en mi pueblo se dice ser echado pa'lante. Más o menos es eso, pero bromas aparte es una de las cualidades más demandadas en la actualidad. En definitiva, se trata de ver y pensar de un modo satisfactorio y original. Siga, ilustre profesor. Así da gusto. Observa este sector. Esta competencia transversal se conoce como diseño y proyecto. ¿Y? Sí, aquí es donde las ideas se transforman en proyectos factibles, mediante el análisis de la realidad. Para ello, se tienen en cuenta los recursos, los objetivos y también lo que puede salir mal. ¿Qué de los grandes proyectos? ¿Los puede gestionar un solo cerebro? ¿Una sola persona? Sí y no. Observa esta sección. Aquí tenemos la competencia del trabajo en equipo y el liderazgo. Esta te permite integrarte y liderar grupos de personas para alcanzar una meta común. O sea, que podré hacer cualquier cosa utilizando la fuerza de los compañeros. Casi un superpoder. Ojo, no se trata de utilizar, sino de potenciar el desarrollo personal de cada uno de los integrantes de tu equipo y repartir la responsabilidad de manera equilibrada. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Por cierto, esto me ha recordado la importancia de esta otra sección. ¿Sí? La de la responsabilidad ética, medioambiental y profesional. Tenemos que concienciarnos de que hay que tener en cuenta el impacto de nuestras acciones y las de los demás sobre el entorno, y además mostrar interés por lo que nos motiva. Aquí se encuentra esta capacidad. Sigue, por favor, que lo explicas muy bien. Por supuesto, yo desarrollé en su momento esta otra área, la de la comunicación efectiva. Me gusta. Gracias. Como supondrás, esta te da la habilidad de comunicar de manera efectiva y valorar y responder a las preguntas que nos plantean. Oh, yeah. Pues sí, amigo, ahí das en el clavo. También en lenguas extranjeras. Ahora mira esto, es importante. ¿Qué? Es la competencia transversal denominada pensamiento crítico. ¿Para criticar a los demás? No corras tanto. Es para cuestionarse las cosas que a veces damos por sentadas. Todo es susceptible de ser mejorado, ¿sabes? Pues no lo había pensado. Piensa, se trata de eso precisamente. Mira ahora aquí. Esta zona es para planificar y gestionar el tiempo, estableciendo prioridades para ajustarte a tus planes de manera óptima. Importante. Al igual que esta de aquí, el aprendizaje permanente. Algo he oído de eso, lo de que hay que estar formándose toda la vida. Efectivamente, los tiempos han cambiado. Y ya casi acabamos. Mira, aquí, esta es una de las que más me gustan. Un buen profesional devuelve a la sociedad la inversión que ésta hizo en él. ¿Y eso cómo se hace? Pues conociendo los problemas contemporáneos y las necesidades de nuestro entorno, de forma que valoremos cómo satisfacerlas. Me encanta a mí también. Por último, la denominada instrumental específica. No me lo digas, una canción sin letra. Por favor, para poder ejercer bien tu profesión, hay que conocer las técnicas y procedimientos más avanzados y aplicarlos de manera adecuada. Y esto son las competencias transversales, una serie de habilidades que un alumno aprende independientemente de sus estudios, unas competencias necesarias para un mundo cada vez más competitivo. Y qué mejor que aprenderlas... No me lo digas, en la Universidad Politécnica de Valencia. Tu mejor decisión. Bueno, esto es un vídeo que hicimos promocionando lo que es el concepto de competencias transversales para que todos los alumnos lo conocieran y lo asumieran. Aparte de este vídeo, tenemos una web donde tenemos un montón de recursos, como he dicho, también para los profesores en cada una de las competencias para que ellos sepan cómo trabajarlas, porque la pregunta que nos hacen continuamente es ¿esto cómo se integra en mi asignatura? ¿De acuerdo? Estas competencias transversales, los alumnos las pueden adquirir de tres maneras diferentes. O a lo largo de las asignaturas donde se integran en una titulación, o bien en el trabajo fin de grado o fin de máster. Ahí dentro se pueden integrar competencias. Por ejemplo, uno siempre dice la de comunicación efectiva se puede integrar directamente en el trabajo fin de grado porque lo tienen que defender públicamente, aunque lo ideal no es que nos esperemos hasta ese momento para que nuestros alumnos sepan comunicar, sino que las vayamos integrando de manera paulatina en la titulación, y por lo que llamamos la vía 3, que es
a través de actividades extracurriculares. Nosotros pretendemos que nuestros alumnos tengan lo que llamamos una experiencia de campus, que vengan a la universidad, que vengan a clase para formarse, pero que también tengan otras múltiples actividades donde puedan también alcanzar competencias, ¿de acuerdo? Esto es tan importante para nosotros y lo queremos hacer tan evidente, a pesar de que nos encontramos con bastante resistencia por parte de muchos profesores, que nosotros vamos a incluir, y esto que les voy a poner es tan primicia que muchos de mi universidad no lo conocen, lo que llamamos el alcance de las competencias transversales y específicas dentro de la plataforma de aprendizaje de la universidad en la intranet de cada alumno. ¿De acuerdo? La idea es, en estos momentos, cuando un alumno en un momento determinado pide una certificación de cómo le va a la titulación, le aparece un listado de las asignaturas aprobadas y con las notas. Nosotros queremos ir a otro nivel, que es cómo está el alcance de cada una de las competencias de la titulación, porque entendemos que eso es lo que en un futuro próximo van a demandar más la sociedad. Entonces la idea es que tenga el alumno algo de este estilo, algo en el cual aparezca el alumno con su perfil y aquí aparezcan los niveles en los cuales las diferentes competencias, aquí aparecen únicamente las transversales, se están desarrollando. Donde aparezca en verde cuál es el nivel de alcance en estos momentos de cada competencia, en otro color, en este color es el morado, aparezca la media del grupo en el cual está. Tenemos la idea de que aparezca también la media del curso de la titulación y el mínimo, esa raya que aparece ahí, sería un mínimo deseado. Una raya que ahí aparece completamente horizontal, pero que puede tener quiebros, porque a lo mejor nosotros pretendemos que nuestros alumnos en una determinada titulación, su nivel de comunicación sea de tipo A y en otras titulaciones de tipo B, por poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y además, aquí debajo le aparece en diferentes colores cuáles son las competencias que en este momento tiene mejor desarrolladas y las que tiene peor, y algunas recomendaciones respecto a las que tiene peor, para poder seguir adelante. Esto incluso todavía más desarrollado. Si nos vamos a la valoración media por cada competencia transversal, cómo la ha ido adquiriendo en cada una de las asignaturas de la titulación que la están desarrollando y en qué diferentes niveles, porque hablamos de 3 niveles de adquisición de las competencias, básico, medio y avanzado, y también en la vía 2, que es en el trabajo fin de grado, y la vía 3, que es a través de actividades extracurriculares que nosotros estamos pensando en que sean como estrellas, como valores añadidos, de manera que uno puede tener el nivel A+ como el nivel más alto. Parecería ilógico tener un B+, para tener un B+ pasamos a una A directamente, ¿no? Es decir, yo por ejemplo he sido delegado de alumnos de mi escuela. Bueno, pues eso me da una competencia, una mejora de competencia en liderazgo, por ejemplo, y entonces eso me permite tener esto. Y esto lo estamos acabando de desarrollar y ultimar, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos está pasando con todo esto? Que los profesores intentan, aquí le llaman orillar, el trabajo de las competencias transversales, muchas veces las evalúan en relación a la nota que obtienen. Si yo les pongo un examen y sacan un 7, pues un 7 es una B en las competencias transversales que a mí alguien me asignó, ¿de acuerdo? Porque tenemos un problema, aquí este señor se lo está planteando y dice, todo esto está muy bien, pero ¿cómo cambiamos el plan de estudios? ¿Vale? Y entonces, nosotros vamos y que sabemos que las competencias se tienen que desarrollar en asignaturas y es en las asignaturas donde aparece el concepto de resultado de aprendizaje y las actividades docentes y de evaluación que tienen que incluirse en relación a esos resultados de aprendizaje. Este desarrollo que tienen aquí intenta integrar de alguna manera cómo debería de ser. Aquí aparece la referencia del libro rojo de Confedi, que sería la referencia externa que me define los objetivos del programa y por tanto las competencias del programa. Esas competencias son específicas y transversales o generales en este caso, y luego en el contexto de las asignaturas tenemos los resultados de aprendizaje que se derivan de esas competencias y qué actividades docentes y de evaluación que a través también de contenidos aparecerían dentro de la planificación docente y en la guía docente del título, ¿de acuerdo? Este sería lo que llamamos nosotros la alineación del plan de estudios, ¿vale? Más detallado, como digo, en este caso a partir del modelo de referencia externo que sería el libro rojo, se derivarían las competencias, de ahí montaríamos un plan de estudios que a través de asignaturas, y aquí es donde aparecen los profesores, desarrollan su guía docente y resultados de aprendizaje. No nos olvidemos que todavía tenemos pendiente de definir qué es un plan de estudios, ¿de acuerdo?
Por eso el plan de estudios tiene que quedar bien definido en cuanto a competencias, módulos y materias, que serían agrupaciones de asignaturas, etc. Y ya, como digo, dentro de la propia asignatura, los profesores son los que deciden, a partir de los resultados de aprendizaje que se derivan de esas competencias, qué actividades docentes y qué actividades de evaluación. Todo esto nos lleva a la parte del aprendizaje activo. Fíjense que estamos diciendo, vuelvo a la transparencia anterior, que los resultados de aprendizaje son los que me tienen que decidir qué actividades docentes y qué actividades de evaluación. El aprendizaje activo precisamente hace que, como he dicho anteriormente, los alumnos aparezcan como sujetos activos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es un momento en el cual las actividades docentes tienen que estar alineadas con los resultados de aprendizaje y las actividades de evaluación en consonancia con las actividades docentes. No puedo poner a mis alumnos un proyecto de asignatura y acabar poniéndolos un examen. No tiene ningún sentido. Estamos hablando de eso. Por eso nosotros estamos trabajando también, voy a saltarme esta transparencia, en que nuestra fase de aprendizaje converja a lo que llamamos el aprendizaje auténtico. Es decir, ese momento en el cual nuestros alumnos, trabajando en grupo, en docencia basada en proyectos, si puede ser con proyectos reales, acaben desarrollando y trabajando sus competencias. Esto para nosotros es muy importante, y es tan importante que ha aparecido lo que nosotros llamamos en nuestra universidad la generación espontánea. De repente nuestros alumnos han comenzado a asociarse entre ellos, entre disciplinas diferentes, para participar en concursos internacionales. Y esto fue algo que surgió de ellos, con algunos profesores que trabajaban como mentores, como tutores. De hecho, últimamente, y estos son solo dos de los ejemplos recientes de éxitos de nuestros alumnos, han triunfado, vamos a decirlo así, en el concurso del Hyperloop. ¿Lo conocen? El concurso este. Lo pone aquí por debajo. Es una competición impulsada por Elon Musk, el hombre de los coches eléctricos, para generar un nuevo tipo de transporte alternativo, que es como meter algún tipo de vagón en una cápsula de vacío, unos túneles de vacío que pueden alcanzar velocidades cercanas a los 1000 kilómetros por hora. Y la idea es conectar ciudades a través de este tipo de transporte. Nuestros alumnos comenzaron a competir en esta competición internacional y reiteradamente han quedado entre los 10 primeros, compitiendo con miles de universidades de todo el mundo. Y recientemente, y esto es de la semana pasada, nuestros alumnos diseñaron una casa sostenible en el concurso Solar Decathlon, que es un concurso internacional de casas sostenibles que se ha celebrado también en Europa, y entre también no sé cuántas universidades participaron. Nosotros ganamos el premio de arquitectura. Dan diferentes premios: sostenibilidad, energía, eficiencia, y nosotros ganamos el premio de arquitectura. ¿Y esto qué significa? Que nuestros alumnos tienen talento y son buenos. Y lo hacen asociándose, porque aquí hay gente que están trabajando de industriales, de informática, de bellas artes, y lo hacen ellos solos. Y esta experiencia nosotros queremos trasladarla a los planes de estudios, pero cuando nosotros intentamos trasladar esto a los planes de estudios tenemos un problema: los profesores y las asignaturas. Y yo, a mi amigo Uriel se lo he contado muchas veces, en el concurso nosotros tenemos, en el concepto generación espontánea hay muchos grupos de gente que trabajan en ámbitos diferentes. El MIT hace un concurso de biología sintética, el IGEM, todos los años, y nuestros alumnos se presentaron el primer año, hace 4, y ganaron el primer premio de desarrollo software. Había alumnos de informática con alumnos de ingeniería biomédica. Y yo un día hablo con uno de los tutores del proyecto, le digo: ¿cómo van los alumnos de informática? Y me dice: uno se lo ha dejado porque suspendió la asignatura de programación. ¿Pero cómo puede ser eso? Han ganado un concurso de desarrollo software internacional premiado por el MIT y suspenden las asignaturas nuestras. Y esto es demasiado común. ¿Por qué? Porque no entran por el concepto metodológico académico que nosotros les exigimos. ¿De acuerdo? Bien, acabo. Las metodologías docentes tienen que estar alineadas, como he dicho antes, con los resultados de aprendizaje, y la metodología de evaluación tiene que estar alineada con las metodologías docentes. Nosotros estamos preparando información. Esto está sacado de una web de Carnegie Mellon, donde, dependiendo del tipo de aprendizaje, aquí están los diferentes verbos de taxonomía de Bloom, se sugieren qué diferentes
métodos de evaluación utilizar. Nosotros estamos trabajando, también es bastante primicia porque todavía no lo tenemos público en mi universidad, en un modelo un poquito más desarrollado, de este estilo. Lo trabajamos con el Instituto de Ciencias de la Educación, que sería algo así como un equivalente al Centro de Investigación e Innovación Educativa suyo de aquí de la UTN, que Uriel pudo visitar hace poco en nuestro país. Y la idea es que hagamos fichas de este estilo, donde a la izquierda tenemos el nivel cognitivo que se corresponde con la taxonomía de Bloom, los verbos utilizados para definir los resultados de aprendizaje y diferentes ejemplos, y aquí debajo metodologías de enseñanza, posibles actividades de aprendizaje y metodologías de evaluación. Es decir, tratamos de darle la mayor información posible a nuestros profesores para que ellos sepan organizarse alrededor de todo esto. Muchas veces los profesores nos dicen, es que para nosotros es muy difícil saber cómo tengo que evaluar la competencia de pensamiento crítico. Y es verdad, pero hay muchísimos ejemplos de cómo poderlo hacer. Y yo les digo a mis profesores, cuando se trató de hacer un paper de investigación para publicarlo en tal congreso o en tal revista, ustedes buscaron todo lo que hiciera falta para eso. Y lo hicieron y lo encontraron. Lo hicieron muy bien. ¿Por qué para esto no lo hacen tan bien? Esta es la idea. Motivar a la gente para decirles que el cambio metodológico, el cambio en la parte de la docencia, tiene que ser algo tan asumible para ellos como la mejora en la investigación. ¿De acuerdo? Antes de acabar, pregunta del millón. Yo no sé si aquí tienen esa duda. ¿Quién decide qué competencias tiene que dar cada asignatura? La norma española, a través de la definición de los planes de estudio, nosotros hacemos un documento que se llama un verifica, documento de verificación, que enviamos a la Agencia Nacional de Calidad para que nos lo valide antes de poner en marcha un título. Ese documento exige que las asignaturas se desarrollen las competencias a través de lo que llamamos módulos y materias, que son agrupaciones de asignaturas. ¿Y qué es lo que hace la comisión académica del título? Tiene dos posibilidades. O decide la propia comisión académica, a esta asignatura le toca desarrollar estas competencias, o dejamos que los profesores decidan de las competencias que el plan de estudios ha asignado a ese módulo, como su asignatura está en ese módulo, cuáles de esas competencias va a desarrollar. Nosotros optamos por la segunda posibilidad. ¿Por qué? Porque la primera parecía muy invasiva. Teníamos que decirle a alguien lo que tenía que hacer. Y optamos por la segunda. Esta segunda posibilidad implica que tenemos que revisar que todas las competencias se dan. Porque puede ser que todos elijan algunas y se dejen otras. Y un plan de estudios tiene que desarrollarse completamente. Y pasó también a veces que había profesores que decían, no, yo no quiero esta competencia ni aquella, yo hago otra cosa. Entonces, la respuesta es muy rápida. Su asignatura no tiene cabida en este plan de estudios. Porque las asignaturas tienen sentido en tanto en cuanto desarrollan las competencias. Si no, no tienen sentido. Y el caso particular fueron las competencias transversales. Porque las competencias transversales las creamos cuando los planes de estudios ya estaban hechos. Y son más difíciles de entender, como digo, lo del pensamiento crítico, lo del trabajo en equipo. Yo recuerdo una anécdota cuando comenzamos a hablar de esto, que un profesor me dijo, por supuesto que en mi asignatura hacen trabajo en equipo. Todos los años yo les pongo a mis alumnos un trabajo que tienen que desarrollar en grupos, etc. Digo, no. ¿Tú les enseñas a trabajar en equipo? ¿Saben cuál es el rol que tienen que asumir cada uno en cada momento? A lo largo del desarrollo del proyecto, ¿saben si uno tiene que ser el que toma nota, otro tiene que ser el relator, otro tiene que ser el líder del grupo? Esos roles se van intercambiando. No, yo no hago eso. Pues entonces tú no haces trabajo en equipo. Quita esa competencia de tu asignatura. ¿Entienden? Esta es la diferencia. Una competencia tiene que ser desarrollada. Nosotros las competencias transversales las integramos a lo largo de la titulación. Y exigimos que todas las titulaciones, desde el vicerrectorado, tenían que tener en qué asignaturas se iban a desarrollar esas competencias. No necesariamente tenían que ser evaluadas, tenían que ser desarrollables y además de los diferentes niveles desde el principio de la titulación hasta el final, y luego en algunas de esas asignaturas se tenían que ser evaluadas, que les llamamos puntos de control. Esto se ha hecho
buenamente. Se están evaluando las competencias transversales, pero tenemos constancia de que en algunos casos la evaluación no es la mejor de las posibles y seguimos teniendo mucha resistencia por parte de los profesores porque no se lo creen esto. Viven debajo de esa sombrilla que hemos visto al principio. Y esta es una lucha continua que tenemos que estar con ellos, una lucha continua. Porque aunque les hemos dicho 1000 veces que tenemos informes como el que hemos puesto anteriormente que nos dicen que esto es lo que están pidiendo la sociedad, lo que piden los empleadores, ellos siguen pensando que eso es algo que tienen que adquirir en otro lugar y no en su asignatura. ¿De acuerdo? Y acabo. ¿Qué pasó con los contenidos? Los contenidos están en el detalle de esta gráfica, pero están entre las actividades docentes y las actividades de evaluación. Los contenidos son importantes, porque nadie puede saber hacer algo sin saber, sin tener una base. Nadie dice que los contenidos no sean importantes. Lo que sí que decimos es que los contenidos no lo son todo. Tenemos que ir al cómo y tenemos que relativizar. No hace falta los 12 temas de la asignatura, ¿de acuerdo? Esto es algo también contra lo que luchamos continuamente y que es, yo diría, el mayor de los problemas que tenemos en el desarrollo de las titulaciones actualmente, porque muchas veces los profesores cambiaron y dijeron, sí, yo me he adaptado, hay un nuevo horario, hay una nueva ordenación docente, etcétera, pero yo continúo dándoles todos estos contenidos y los alumnos van asfixiados. Y así tenemos un problema, alumnos asfixiados, profesores asfixiados también, porque tienen que ir corrigiendo, porque todos hacen exámenes, ¿de acuerdo? Y tenemos que luchar contra eso. Yo les voy a pedir una pequeñita actividad final que la pueden hacer con su teléfono móvil. Y es un pequeño ejercicio que yo quisiera que hicieran, en la medida de lo posible, los que están aquí, para ayudarme a evidenciar. Bien, ahora les indico cómo es la actividad, es muy rápida. La idea es pensar en alguna de las asignaturas que ustedes imparten. ¿De acuerdo? Una vez tengan en la cabeza esas asignaturas, piensen en las competencias genéricas, tecnológicas y sociales de Confedi, del Libro Rojo. No se las piensen de memoria, yo les he puesto aquí, no se preocupen porque ahora les voy a decir cómo hacer la actividad, no la tienen que hacer con boli y papel, ahora les diré cómo, no se preocupen. Pero les estoy describiendo lo que hay que hacer. A partir de ese listado de competencias y teniendo en la cabeza mi asignatura, yo tendré que marcar qué competencias de Confedi, de las generales, voy a trabajar. Y luego definiría un resultado de aprendizaje o unos resultados de aprendizaje y unas actividades de enseñanza y evaluación. Esto que parece muy largo es muy cortito, ahora lo verán, porque les he preparado una pequeñita Google Form para que lo hagan. Lo pueden capturar aquí directamente o pueden teclear la web que está en la parte de abajo. Si capturan el vídeo este que tienen aquí, automáticamente irán a un Google Form y ahí se les pide en 4 pasos que lo hagan. Y es muy rápido, es muy rápido. No hace falta que el resultado de aprendizaje lo piensen demasiado. Les he marcado que pueden poner hasta 5 resultados de aprendizaje, pero con que pongan un par es suficiente. De hecho, hay determinadas recomendaciones por el Teaching and Learning Center de la MIT, por ejemplo, dice que para cada asignatura debería haber entre 3 y 5 resultados de aprendizaje, como mucho. ¿De acuerdo? Entonces yo aquí les pido que pongan 2, por ejemplo. Les he puesto hasta 5, pero pongan 2. ¿Vale? Es muy rápido de hacer. Y ahora cuando vayan todos rellenando y obteniéndose las respuestas, yo voy a intentar sacar alguna gráfica final para ver algún dato que pueda ser revelador, si es posible. Lo que sí que les pido es que lo hagan lo más fielmente posible a como creen ustedes que lo están haciendo. ¿De acuerdo? Cuando les aparezcan las competencias que van a desarrollar, está todo el listado de Confedi y ustedes tienen que marcar aquellas que creen que su asignatura puede desarrollar, 2, 3, las que sean, pueden marcar varias. Y luego los resultados de aprendizaje, si van a hacer 2 o 3, tienen que decir cuál es el tipo de resultado de aprendizaje según el nivel cognitivo y luego una pequeñita descripción, pero algo muy rápido. Por ejemplo, mi asignatura es diseño asistido por computador y yo, uno de los resultados de aprendizaje sería
comprender qué son los modelos 3D y cuál es el formato de los modelos 3D. Pues sería de tipo comprender. Y luego mis alumnos también hacen pequeños desarrollos para modelar objetos 3D y manipularlos. Pues sería crear el tipo. Entonces sería algo así, pero nada más, es solamente esa reflexión, para que sea rápido. Verán que para poner resultados de aprendizaje tienen posibilidad de hasta 5. Primero te pide el tipo y luego la descripción. Pero una vez tengan 1 o 2 o 3 los que crean, el resto con que no lo rellenen es suficiente. Pueden pasar directamente a la siguiente sección. ¿Cuántos han podido hacer el form? Levante la mano para que vea más o menos. Bueno, llegar a la mitad más o menos. Bueno, voy a ir cerrando porque si no tampoco quiero que esto sea un sufrimiento para algunos que veo que están descargando el lector de códigos BIDI, etcétera. En fin, si me permiten, voy a salir un momentito de aquí porque necesito acudir aquí. Este es el formulario que tenían ustedes para los que no lo han podido rellenar. Yo voy a rellenarlo ahora para que lo vean. Vale, ya bloqueé las respuestas porque quería ver los resultados, ¿de acuerdo? Bueno, independientemente de, porque esto se puede ver, qué tipo, aquí podríamos descargar el gráfico que no se puede ver entero aquí, para ver qué competencias de Confedi ustedes consideran que podrían trabajar. Parece que mayormente la de identificar formularios sobre problemas de ingeniería, etcétera, pero me interesa más esto. Los resultados de aprendizaje. Ustedes han comenzado a marcar mayormente resultados de aprendizaje de tipo comprender y analizar. Mayormente. Estas son la definición de los resultados. Bueno, esto no es más importante. De nuevo, en el de tipo 2, siempre comprender o analizar. Pocas veces crear. Y bueno, aquí ya aparece evaluar en una tercera posibilidad y ya más crear. Bien. Pero sobre todo voy a pasar esto, lo que me interesaba es llegar aquí. Estos son los métodos de enseñanza, aprendizaje que ustedes más valoran en estos momentos o más consideran en sus asignaturas. Lección magistral, método del caso, mucho aprendizaje basado en problemas y eso está bien. Necesitaría saber exactamente qué consideramos y qué es eso, porque un aprendizaje basado en problemas no es cuando yo después de darles una charla les pongo un ejercicio para que lo hagan en pizarra, ¿de acuerdo? Hay toda una teoría detrás de todo esto. Proyectos 20%, aprendizaje cooperativo 43%, perdón, 43, 55% es el segundo y eso está muy bien. Muy bien, muchos de ustedes dicen que hacen con aprendizaje cooperativo. Y en el caso de que vayamos a evaluar, pues también, aparentemente lo que han puesto ustedes está bastante bien, porque está muy distribuido. Se trata de evaluar con diferentes metodologías, alineadas, como debería de ser, con los resultados de aprendizaje. Y ahí aparece que aquí no, yo creo que por cuestión de resolución o algo que no parece, esto es el examen de respuesta abierta. La autoevaluación aparece como la primera, me sorprende muchísimo, pero está bien, porque conozco pocos casos en mi universidad que la gente haga autoevaluación y la hago con rigor. La autoevaluación significa pedirle al alumno que él mismo se autoevalúe. Y luego está también la coevaluación, que es que los alumnos sean los que valoren, al menos en parte, lo que hacen nuestros compañeros, y eso está muy bien también, ¿de acuerdo? El uso de rúbricas tiene un alto nivel también. En muchos casos la gente nos pregunta ¿cómo se evalúa una competencia transversal? Con rúbricas, muchas veces. Es decir, y por lo que veo, aquí tienen un buen desarrollo, o al menos una buena asunción de cómo deberían hacer la evaluación. Y esto es muy importante. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? El pequeño ejercicio que les he hecho no pretendía
meterles en un brete, ni tampoco luchar contra las tecnologías, ni nada de lo contrario. Era precisamente hacer ese punto de reflexión sobre yo en mi asignatura, para mí, cuáles deberían de ser los resultados de aprendizaje, de qué nivel y con qué metodologías y con qué evaluación. Esto es lo que llamamos la alineación de la asignatura y lo que le da sentido. ¿De acuerdo? Yo creo que a lo largo de estos 2 días, en estas jornadas, van a tener la oportunidad de estar en algunos talleres donde podrán profundizar en metodologías y sobre todo en la parte de evaluación, que sobre todo es uno de los puntos que más preocupa, al menos en mi entorno también, cómo evaluamos esto y para hacerlo bien, ¿de acuerdo? Discúlpenme si les he puesto en un brete con este trabajo, mi intención era llegar precisamente a estos resultados que me parece que son bastante buenos para lo que es este pequeño ejercicio. Bien. Ya acabo dándole las gracias a todos por aguantarme durante todo este tiempo intentando trasladarles mis pensamientos y nuestras experiencias sobre cómo transitar a ese modelo de títulos basados en competencias. Aquí tienen mis datos, mi correo electrónico para si quieren contactarme después de esta charla. Con mucho gusto yo podré estar con ustedes y bueno, con Uriel en algunos casos, pero también en mi entorno, en España, he estado asesorando a algunas universidades sobre cómo trabajar el tema de las competencias y si cualquiera de ustedes en sus universidades pues en algún momento necesitan algún tipo de apoyo, pues aquí me tienen, porque la idea es poder ayudar en lo posible a hacer algo en lo que realmente yo creo, que es el hacer entender y darle sentido a nuestras titulaciones. Tengo una página web también ahí donde podrán encontrar mis datos personales y he acabado con esta fotografía. Podría haber puesto una del Obelisco o de Puerto Madero, que también las tengo muy bonitas. Buenos Aires es muy bonita, pero me gustan los patios interiores. Esta es una vista desde el hotel en el que estoy de un patio interior y tiene sentido y quiero pararme aquí. Los patios interiores es lo que dan vida a los edificios. Cuando uno ve lo que hay dentro es cuando descubre la vida, lo que le da sentido. Y de lo que hemos estado hablando hoy es de lo que da sentido a las titulaciones. Los edificios bonitos por fuera están muy bien, pero lo que importa es quién los convive, quién los vive y qué hay dentro. Y por esto quería cerrar la presentación con la visión de un patio interior y dándoles las gracias enormemente por haberme soportado este rato. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, muchas gracias Eduardo. Ahora vamos a tener unos minutos para que hagan algunas preguntas, pero igual Eduardo se queda aquí con nosotros todo el día y mañana, con lo cual las preguntas que no puedan hacer en este momento se las pueden hacer después. Perdón, Eduardo. Y yo cometí un error de protocolo, y pido disculpas, pero es que cuando uno presenta a un amigo lo presenta como mi amigo Eduardo y no como... Y bueno, pero tengo que, tengo aquí el breve currículum para que ustedes sepan quién está aquí. Eduardo Vendrell Vidal es licenciado en Informática por la Facultad de Informática de la UPB y doctor en Informática por la misma universidad. Es International Engineering Educator, certificado por la International Society for Engineering Pedagogy. Desde 1991 es profesor titular en la Universidad Politécnica de Valencia, en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, adscrito en la actualidad a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática. Su docencia está relacionada con CAD/CAM y 3D en la titulación de Ingeniería Informática impartida por esa escuela en el máster en Automática e Informática Industrial. Ha participado en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales, habiendo publicado resultados en congresos y revistas en el campo de la robótica y el CAD/CAM. Ha participado con contribuciones y como miembro del comité de organización en diferentes eventos nacionales e internacionales relacionados con la educación y la ingeniería y coordinado proyectos de innovación docente y adaptación al espacio europeo de educación superior. Ha sido vicedecano de ordenación académica y jefe de estudios en la Facultad de Informática, director de la ETS de Ingeniería Informática entre 2009 y 2017, presidente de la Conferencia de Decanos y Directores de Ingeniería Informática de España de 2012 a 2017, es experto asesor para la Agencia Nacional
de la Evaluación de la Calidad y Acreditación en España, la ANECA. Es también miembro del Comité de Educación en la Ingeniería de la Federación Mundial de Organización de Ingeniería y del Executive Board de la European Quality Assurance Network for Informatics Education, EQUANI, entidad de la que ha sido presidente durante los años 2015 y 2017 y de la actualmente ejerce como past president. Desde junio de 2017 es vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación del OPB. Como ven, es una personalidad. Y además una muy buena persona, que es lo más importante. Bueno, hay micrófonos disponibles para algunas preguntas y algunos minutos para algunas preguntas. A ver allí. Gracias. Muchas gracias. Se me plantea el tema de, así como al desarrollar contenidos se busca un equilibrio a lo largo de toda la carrera y en el caso de informática, justamente de donde estoy, uno tiene, por ejemplo, cierta cantidad de materias de programación o de análisis matemático por ser ingeniería o lo que sea. Y uno busca un balance en esos contenidos. Con las competencias, ¿cómo se logra lo mismo? Porque si se plantean, estas son las competencias que se quieren conseguir y que las cátedras digan en sus materias qué competencias van a desarrollar, podrían elegirse las mismas competencias en muchas materias y otras competencias poco elegidas y terminar con alumnos súper competentes en algún aspecto y subcompetentes en otros. Gracias. Lo del equilibrio de contenidos, igual en tu titulación está bien, ¿eh? Yo me he encontrado con mi experiencia que lo de los contenidos equilibrados había que trabajarlo mucho. Demasiadas veces nos hemos encontrado con alumnos que se encuentran con conceptos similares en asignaturas diferentes que se denominan de manera diferente. Y esto es histórico. Pero sí, ¿cómo hacemos con las competencias? Voy a intentar responder. Esto no es un proceso único de una acción y está resuelto. Las competencias se listan lo mejor que se puede, porque cuando yo he hablado antes de las órdenes ministeriales de ingenierías, los listados no son perfectos, para mí no me lo parecen. EIBET tiene solamente 7 competencias para definir las ingenierías. Me parece también muy exagerado, por mi punto de vista, pero yo creo que el listado que está haciendo Confedi me parece bastante interesante en número de competencias. ¿Cómo se equilibra luego cuando esto lo despliegas en un título? Esta es la parte importante. Yo creo que eso no se hace en un año. Esto tiene que ser un proceso iterativo de mejora. Yo antes he dicho, la comisión académica puede decidir estas competencias las desarrollan estas asignaturas o bien se le puede preguntar a los profesores. Como nosotros no partimos de cero, porque esto si fuera, tú eres informática, ¿verdad? Sabes que el mundo debería tener un botón de reset, pero no lo tiene. Nosotros muchas veces pensamos, ahora deberíamos apagar y volver a vaciar la memoria y volver a empezar. Pero como esto no sucede, lo que hacemos es acudir a los profesores y decirle, más o menos tú qué podrías desarrollar de aquí, y ellos van eligiendo. Y cuando haces la matriz, tú anualmente tienes que comprobar que esas competencias se están desplegando bien y de manera correcta. Y como tú bien dices, te puedo tutear, ¿verdad? Como tú bien dices, hay que ir con cuidado de que no haya competencias que están hiperdesarrolladas, porque haya muchas asignaturas que las trabajen y otras poco desarrolladas. Tiene que reequilibrarse. Esto lo hemos hecho nosotros de manera activa con las competencias transversales, que nos hemos encontrado con una situación que nadie quería. Pensamiento crítico, ¿esto qué es? Yo lo aparto. Y poco a poco hemos ido haciendo converger a la gente y convenciéndola de que el pensamiento crítico no es tan complicado de incluir. Tanto como que cuando tú, y en informática, pero en ingeniería industrial, ingeniería civil, ingeniería de la energía, tú puedes poner un trabajo a los alumnos y les puedes decir, y haz una reflexión. Un ejemplo, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Nosotros los hemos incluido dentro de unas competencias, la de pensamiento de problemas contemporáneos. Y ahora estamos de manera activa pidiéndoles a los profesores que las tengan presentes. Hemos comenzado por los trabajos final de carrera. En un trabajo final de carrera nosotros le pedimos a los alumnos, y esto lo vamos a hacer a partir del año que viene, que aparte de hacer toda la memoria que ellos tengan que hacer de explicación, de cómo han encontrado resultados, cómo han hecho tal, hagan un anexo en el cual digan, mi trabajo está relacionado con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque queremos que hagan una reflexión sobre lo que hacen, no que hagan cosas de manera automática. Y muchas veces hay competencias
que nosotros no nos estamos dando cuenta, pero ya las estamos haciendo. Cuando yo a mis compañeros les pido, tenemos que hacer más docencia basada en proyectos, y te dicen, es que esto es muy difícil de hacer. Y sin embargo, son gente que está dirigiendo proyectos de investigación internacionales. Digo, pero si ya lo estás haciendo, ya estás gestionando un equipo, gestionando un presupuesto, haciéndote un planteamiento de qué pasos vas a hacer para conseguir el objeto. Lo haces tú. ¿Por qué no les explicas a tus alumnos cómo hacerlo también? Que lo están demandando. No es tan complicado, pero nos hemos encontrado con esa situación real, que algunos profesores querían huir de determinadas competencias y poco a poco hemos ido convenciendo a la gente de que tenían que entrar. Por eso te digo, es un proceso iterativo y de mejora continua. En el seguimiento hay uno de las transparencias donde yo ponía que las competencias a nivel interno, en las diferentes asignaturas, tienen que ser analizadas cómo se despliegan en metodología y en evaluación y todos los años revisado. Y eso se hace también contra la matriz de competencias, que es, eso ya lo sabréis, el listado de asignaturas, el listado de competencias, y revisar cada año que eso tiene que ser así. Digo, no es un proceso único de convergencia en un año, eso tiene que hacerlo durante varios años. Gracias, Eduardo, por estar presente. La dejo, no sé si para el final, porque una pregunta medio de postre. Si hay otra pregunta en el medio, mejor. El paradigma, para decirlo mal y pronto, de contenidos es lo que tuvimos en el siglo XIX, la mayor parte del siglo XX. En este momento estamos haciendo competencias. En tu reflexión, tu imaginación, o inclusive lo que sepas de la discusión en Europa, ¿qué hay después de las competencias? Para el final, si algo hay. Es una muy buena pregunta que yo a veces me he planteado, si esto es un paradigma, llamémosle terminal o no. Yo creo que en este momento es un enfoque que no hemos acabado completamente de asumir, pero ni en lugares más supuestamente avanzados en el desarrollo de las competencias. Yo me he encontrado con muchísima resistencia a las competencias. Sin ir más lejos, el verano pasado, en un curso de verano que me invitaron a dar en una universidad española, habían invitado también a el presidente de una sociedad científica en el ámbito de informático, una red europea, y estaba otro presidente del ámbito científico español. Bueno, me dijeron, en una conversación privada, hay mucha gente que no cree en las competencias. Esto es como cuando alguien dice, un amigo mío dice que tal, pero realmente es él. O sea, yo lo veía y digo, está claro que tú no crees en las competencias, pero yo ya lo sabía. Esa es una discusión que tenemos completamente. Para ellos es mucho más importante los contenidos de la asignatura y se resisten. Un compañero me dijo una vez, esto a lo mejor es una tendencia que si me quedo quieto, muy quietecito, pasa el tren y entonces ya luego puedo continuar haciendo lo que yo todavía hacía. Yo creo que no, esto no tiene retorno. Y el peligro, al menos en España, que no es un peligro, por Dios no me malinterprete nadie, es que esto lo están comprendiendo las universidades privadas. Las universidades privadas tienen una capacidad de ejecución mucho mayor a las nuestras como universidad pública. Nuestra universidad pública, un profesor, digamos que en su puesto de funcionario, no sé si quieres utilizar el mismo término, funcionario es, ¿sí? Dice más o menos, a mí, ¿qué me va a decir que tengo que hacer yo? Y si esto va bien, además el ranking del mes pasado nos dice que estamos haciéndolo bien, ¿por qué tengo que cambiar? Entonces se resisten. Pero en una universidad privada que dicen, oye, resulta que cuando yo hablo de competencias, cuando el alumno comienza a hacer actividades como sujeto principal del proceso de aprendizaje y en vez de estar sentado en un aula como están ustedes ahora, está haciendo cosas y aprendiendo, resulta que es mucho más atractivo para ellos. Y resulta que luego las empresas, que son los empleadores, nos dicen, es que eso a nosotros nos interesa mucho más. Bueno, pues yo ejecuto y al año que viene ya está todo el mundo haciendo esto. Y el que no, lo despido. El Tecnológico de Monterrey tiene un proyecto que se llama TEC 21. No sé si lo conocen. Lo conocen, ¿no? El vicerrector de Internacionales del Tecnológico de Monterrey vino a darnos una charla en mi universidad hace como un par de meses. Fue profesor de la Politécnica de Madrid y nos lo contó. Pero el Tecnológico de Monterrey es una universidad privada y nos lo explicó. El que no entre aquí, que su docencia basada en proyectos, se le despide. Esto en una universidad pública nosotros no lo podemos hacer.
Por eso digo que este paradigma es un paradigma que va a afianzarse pese a las universidades públicas, probablemente. Y como esto va a pasar, nuestra oportunidad es aprovecharlo y hacerlo bien. ¿Qué hay después? Me resulta complicado pensar qué hay después si en este momento no lo tengo todavía ni resuelto. Es decir, sé que ahora hemos puesto encima de la mesa algo que va más allá de los conocimientos. Yo siempre decía, imaginémonos que mañana se inventa una tecnología donde a mí me planten un chip y me diga, aquí está la carrera de informática. Ya se están haciendo experimentos con animales para hacer ese tipo de cosas, es decir, chips que tengan conocimiento, pero es que esto existe, se llama esto, y lo tenemos tan pegado a la mano como un chip en el cerebro, y aquí está todo. Por tanto, el papel del profesor es otro, no es el de estar dando clase, es el de estar motivando, de haciendo otro tipo de cosas. A eso lo hemos llamado competencias. Bueno, pues llamémosle como sea, pero yo creo que es la ola necesaria que tenemos que aprovechar todos para avanzar en el modelo educativo, que es un modelo educativo que se está quedando obsoleto. Gracias a todos y a Eduardo. Lo despedimos con un aplauso, por favor.